especialmente con nuestra madre naturaleza. Estamos amenazados, prácticamente toda la orilla que compromete a todo Chile, Perú, hasta Ecuador, que escuchaba, con este ciclón que se viene de mal tiempo, ¿ya? Claro, necesitamos agua, por supuesto que sí, especialmente algunas regiones del centro de Chile y del norte de Chile, pero al mismo tiempo, tal como nos platicaba adelante nuestro coordinador, a veces esas manifestaciones climáticas nos traen grandes problemas, especialmente a la gente más vulnerable económicamente. Es un placer darles la bienvenida. Por ahí vemos que a nuestro infaltable Nilson de Montreal está también listo para tertuliar. Buenas noches, Nilson, bienvenido. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos los que nos escuchan en este martes 11 de junio del 2024. Días bastante otoñales en Montreal, a pesar de Ya, que estamos en primavera. Hemos tenido unos días la semana pasada, lunes y martes, estuvo con 38 grados de calor y ahora cayó, estamos en una especie de hoyo atmosférico donde las temperaturas son más frescas. Estamos con 15, 16, 17 grados. ya. Bastante lluvioso también, pero no a nivel de lo que se avecina en Chile, por supuesto. Así que aquí estamos vivito y coleando, y también el martes pasado ocurrió la cumbre, en la cual yo estaba trabajando justamente desde enero más o menos, Sí, nos informaste de aquello, sí. en Montreal, la cumbre sobre los corredores ecológicos, y fue sumamente positivo. Así que estoy contento por eso, y justamente en Montreal hoy día presentaron el proyecto de Plan de Urbanismo y Movilidad, el documento de referencia del cual el desarrollo de la ciudad se va a orientar en los próximos 20, 30 años. Ah, Entonces, qué interesante, mira. justamente la actividad que hicimos nosotros, esa Claro. cumbre sobre los corredores ecológicos, tiene como objetivo concertar a los participantes para alcanzar una visión común de lo que son los corredores y poder ingresarlo, esa, esa esos conceptos, ingresarlos justamente al documento que vamos a comentar con mis colegas. Así que Excelente, harta acción en excelente. ese nivel. Fíjate, qué linda noticia. Todo lo que sea que progrese y que incida directamente mejorando la calidad de vida de la gente, el urbanismo es, Es mm, crucial. vamos, crucial Sí, para todos, ¿no? es crucial. Cuando hay una conciencia urbanística, de todas maneras, el hombre, el ser humano va a vivir mejor. De todas maneras. Hay una incidencia directa entre la ciencia técnica y arte que es el urbanismo, ¿no es cierto? Y la calidad de vida de la gente, por Así supuesto que sí. es, maestro. Y mire quién apareció. Mire, aquí tenemos a nuestro próximo, a nuestro, a nuestro próximo no, a nuestro querido contertulio, don Isaac Emerson, desde Santiago de Chile. Hola, bienvenido a tertuliar esta noche, pues, estimado amigo. Salud, Quebec. salud. Salud, salud. ¿Le Salud. pusiste un poquito de pisco al tecito? Oh, no Alicia. es mala idea, no es mala idea, no es mala idea. Si Oye, ustedes piensan que este mate tiene agua, están equivocados. Mira, así como hay café con licor de almendra y whisky, un Claro, pues. tecito ah, chileno con pisco. Y ¿Mm? usted con pisco, ¿por ay, qué no? ay, Y ay. miel. Y yo, miren, humilde, no es café. Nescafé. Oh, O sea, vamos a cobrarle a Nescafé por la Por la publicidad. publicidad, sí. no, pero es la pura taza, porque lo que tiene adentro es café, café en grano, que a mí me gusta. Yo no tomo Nescafé, así que quedamos 0-0 con Nescafé. Chiquillos, ¿Cómo mire, están todos? bien, bien Bien, con harto gracias. frío en este sector de la Florida, en Santiago de Chile, está bastante helado. No sé Súper. por allá, por tu sector, Isaac, ¿cómo está la cosa? Sí, también, zona sur de Santiago, frío, y Padre Hurtado también está horrible de frío. Correcto. Sin embargo, Digo horrible por ponerle color nomás, sí, que en realidad ya deberíamos estar acostumbrados a todo frío. hay alguna una noticia que yo quiero destacarla, especialmente para la legión de potrevillanos y potrevillanas que
tanto de Chile como en el extranjero, están pendientes de recordar siempre su tierra. Y lo que ocurre es que se está avanzando bien, con mucha perseverancia, con mucho sentido de responsabilidad y con gran esperanza en el objetivo final, que es lograr que Potrerillos, nuestro Potrerillos, sea considerado un monumento nacional, con todo lo que eso implica. Entiendo yo que ya hay una comisión que está trabajando fuertemente y va a ser ingresado para que sea discutido a nivel de parlamento la situación de Potrerillos. Créanme que eso, amigas y amigos, es motivo de una gran alegría, y esa gran alegría tiene que conllevar, por supuesto, las felicitaciones sinceras a toda la gente que ha trabajado de manera ardua durante años para lograr que su tierra, que su Potrerillos, que ese mineral inolvidable, sea considerado monumento nacional con todo, repito, todo lo que ello implica. Desde Especialmente, 1997 que están trabajando para poner la mesa el tema de Potrerillos y fíjese que llevan cuántos, bueno, más de 2 décadas, ¿no? Más tarde. y Está, nos parecía, Nilsson, nos parecía increíble el hecho de que tú naciste allá, ¿no? Sí, pues, tú eres yo, potrerillanno de sí, pues, nacimiento. sí, soy potrerillarno de nacimiento. Entonces debes estar también muy íntimamente tranquilo y contento porque tu lugar de nacimiento sea considerado monumento nacional y al mismo tiempo eso implicará que abran las puertas para que en ciertas épocas, en ciertas oportunidades, entre el turismo allá también, ¿no? Claro, turismo Todo lo patrimonial. que hace. Sí, Sí. Yo he visto, me imagino que Isaac también habrá visto algunos reportajes cuando hablan de las salitreras que están prácticamente abandonadas, ¿no? Con toda la pérdida patrimonial que eso significa, ¿no? Y Potrerillos, por lo menos 75 años, por lo menos, de, de producir para el país, estaba allí, en el letargo. Estaba así como adormilado por precisamente que no es fácil vencer las dificultades administrativas que siempre están en contra, fíjese usted, yo sé que lo que estoy diciendo es un poco peligroso, pero yo lo digo nomás, están en contra de la preservación de esas joyas. Tenemos, sin embargo, a Sewell, aquí en Chile, que es un mineral de la misma categoría de Chuquicamata y de Potrerillos de El Salvador, que sí conserva, preserva y ha abierto las puertas para que la gente vaya a visitar y es realmente hermoso, porque eso conlleva vamos a decir, una mezcla de emociones, de nostalgia, ¿verdad? Tanto para la gente que vivió allá, que nació allá, que se educó allá, que trabajó en Sewell, como la descendencia, ¿no? mm, El, yo me imagino que es muy especial decir, aquí trabajó mi abuela, mi abuelo, ¿no? Aquí nació mi papá, mi mamá. Es emocionante. definitivamente. Sí. Chuquicamata, entiendo que ha tomado una actitud distinta, Codelco en Chuquicamata. Es decir, allá, claro que sí, se sacó a la gente, se erradicó a la gente también, pero no han protegido el ambiente, ¿no? He visto reportajes de Potrerillos y realmente da mucha pena porque el campamento está siendo prácticamente devastado. Estuvimos allí, quienes vivimos en Potrerillos, en la casa que ocupamos, en la escuela donde yo trabajé. Ahora es una bodega que tiene de todo, dando la impresión que nunca hubiera sido una gigantesca aula
de formación de nuestros alumnos. Por eso es que yo también estoy tocado por la emoción cuando don Luis Morales Trujillo, uno de los gestores de esta iniciativa, de esta necesidad tan antigua, nos comentaba fuera de pantalla hace unos minutos que ya esto va a ser discutido de manera oficial. Linda noticia. Y para todos los amigos y amigas que tienen algún vínculo con Potrerillos, debe también significar para ellos una gran alegría. Sería lindo pues, que un día fueran una delegación, ¿cierto? Disculpen, una delegación de poterillanos, pero no que les estén controlando la hora, no que les estén prohibiendo ingresar a ciertas partes. Se iba a Potrerillos básicamente a visitar El la iglesia cementerio. y al cementerio, a ver a los seres queridos. Verán que en Santiago el clima nos fue una mala pasada y no estamos muy bien de la garganta, pero igualmente lo que importa es el corazón con que nosotros nos disponemos siempre a conversar con ustedes. Tertuliemos entonces, después de esa bonita noticia, tertuliemos un poco de la contingencia, ¿qué les parece? Yo tengo aquí varios temas, pero si ustedes tienen alguno que quisieran ponerlo sobre la mesa, denle, échenle para adelante, como decimos, ¿no? No sé si cualquiera de ustedes Puedo partir yo entonces, es ¿no? correcto. Órale. Em, como ustedes saben, lo vamos a recordar, probablemente el público también lo sabe, junio es el mes del orgullo gay, o mes del orgullo de la comunidad LGTBI, Q, A, más, ya no sé en qué letra vamos, porque es el acrónimo va creciendo con, digamos, con la toma de conciencia de distintas realidades respecto de la expresión de género, la diversidad sexual y todo lo demás. Es un mes donde se hacen, bueno, por supuesto que se hace mucha mercadotecnia. Ah, La sí, mayoría de las empresas se visten con los colores de la bandera multicolor. Eh, pero este mes, y quiero destacar esto, eh, es una noticia que viene desde Inglaterra, ¿ya? Y que tiene que ver con la comunidad trans, con personas trans, pero particularmente con lo que se llama terminológicamente la infancia trans o los niños trans. Eh, Ustedes probablemente lo saben, todos los proyectos que tienen que ver con la afirmación de las personas trans ha ido evolucionando con el tiempo, ¿ya? El manual de salud mental, el DS, Hermanito, se... ¿Mm? si me permites, quizás sería bueno aclarar qué es lo que es una persona trans. Ah, ya. Vamos a Partiendo. partir por más Par- atrás entonces. Partamos un Ya. poquito más atrás, sí. El término trans se refiere a personas que no sienten conformidad con el género que se les asigna al nacer. Es decir, esa persona nace, los padres, los médicos, evidentemente a través de la expresión genital, vamos a decirlo así, exterior, deciden que esta persona, que este niño es niño o niña, ¿no? Y luego los niños a temprana edad, incluso yo creo que los reportes comienzan como a los 4 o 5 años, estos niños no se sienten cómodos con su asignación al nacer, ¿ya? Y empiezan a experimentar una serie de dificultades que tienen que ver con, por ejemplo, tener asignado el género masculino y no sentirse masculino, sino que sentirse femenino o mujeres, ¿no? Y viceversa también. Mujeres que no se sienten eh, mujeres, sino que se sienten hombres, ¿no? Se identifican y se perciben a sí mismas como hombres. Hay una amplia gama de situaciones, no las voy a enumerar aquí, porque va desde lo que podríamos llamar el hermafroditismo, que es un fenómeno bien reducido, he digámoslo así, dentro de escuchado, la Isa, realidad trans. he Perdón. escuchado, Isa, he escuchado Ajá. la expresión
mi cuerpo, mi espíritu, o no, mi yo habita en otro cuerpo. He escuchado esa expresión. Claro, pero han aparecido varias expresiones. Una de ellas que también se está trabajando para, digamos, quitarla de la jerga popular, que es haber nacido en un cuerpo equivocado. Equivocado. Ese concepto también se ha puesto en tela de juicio, porque lo que en realidad sucede no es que la persona se sienta extraña a su cuerpo, sino que lo que se siente es que ese cuerpo que le dicen que es masculino y que por lo tanto es hombre, la persona se siente femenina o se siente mujer. Entonces, ha llevado a una serie de confusiones, que en el fondo rodean todo este tema tabú y un poco morbo de que si nace hombre y se siente mujer, tiene que hacerse la cirugía para ser mujer. Eso no es así. La transexualidad no tiene que ver con adecuar el cuerpo a la, se- la autopercepción de género que tengo. Puede ser un camino, pero no es el único camino, ni todos lo hacen. Entonces, a este caminar, a esta búsqueda de construcción o de descubrimiento de la propia identidad, se le llama transicionar. Es decir, pasan de ser hombres o mujeres al nacer y transicionan a hombre o mujer, dependiendo obviamente de la expresión de género y de la autopercepción de género que tienen estas personas. No es algo nuevo, ha existido en muchas culturas. En nuestra cultura chilena también ha habido expresiones. eh, eh, en la cultura mapuche se habla de personas que tienen los dos espíritus. Es Eso es lo que decir, te iba que, a decir. En Canadá la sigla termina por 2S. 2S. Exactamente. claro, Two Souls. Y eso es transversal a todos los pueblos nativos de América. todos los pueblos originarios y en distintos continentes, eso se ha expresado así, digamos. De hecho, se les ve como en una posición social mucho mayor porque se les destaca y de alguna manera se les agradece también el que hayan recibido estos dones de los dos espíritus, porque eso suele ser benéfico para las comunidades, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, ese es como el paraguas más o menos. Hay mucho que conversar porque es bastante más, hay bastante más material, pero tomándose en cuenta eh, los, los procesos de atención de salud a estas personas se le llama afirmación de género. Es Ya. decir, estas personas eh, reciben una atención médica especializada que les permite ir haciendo esta transición de manera paulatina, de acuerdo a la edad, de acuerdo al desarrollo biológico, hasta la madurez y después incluso hasta más allá de la madurez porque están involucrados ciertos factores médicos. Entonces, Exacto. Pero ujú, más que médico como tal, que ujú, eh, automáticamente a uno la palabra médico lo lleva a la medicina del cuerpo, ¿verdad? ujú. Pero no, me imagino que también tiene una gran importancia en la salud la parte psicológica, Claro, efectivamente, fundamental. cuando hablamos de medicina, nosotros tendemos a reducir la medicina con eh, los aspectos biológicos y químicos del cuerpo, pero la medicina en realidad es un paraguas mucho más amplio, entonces cuando hablamos de medicina o de atención médica especializada, eso incluye médicos, incluye asistentes sociales, incluye psicólogos, psiquiatras, acompañamiento, o sea, una mirada bastante más integral de que es simplemente un médico haciendo una receta o un médico chequeando a la persona o evaluándola o haciéndole controles periódicos. No, nos tenemos que desacostumbrar a la idea de que la salud mental no es medicina. Eso también está relacionado con la medicina y preocuparse por la salud mental es una preocupación de salud pública. Los médicos están preocupados por la salud de las personas. Y hablando de las personas trans, dentro del grupo de la diversidad sexual son las personas que tienen más alta tasa de suicidios, precisamente porque no hay no hay una estructura que les brinde apoyo. Recién ahora, digamos,
En las últimas décadas se ha ido comprendiendo mejor, se ha ido estudiando el tema y se ha ido pidiendo que las instituciones de salud pública se hagan cargo de esta situación y le brinden el apoyo que necesitan, porque lo necesitan, ¿ya? Y el tema del suicidio es uno de los más importantes o de mayor relevancia dentro de la salud mental de las personas trans. Entonces, volviendo al tema, precisamente en esta mirada más integral de la medicina y de la atención médica, eh, se empezó a aplicar lo que se llama afirmación de género, pero en la afirmación de género se empezó a aplicar lo que se llaman bloqueadores metabólicos o de desarrollo. Entonces, cuando los niños presentan a temprana edad señales de que no están conformes o no se sienten adecuados a su asignación de género y empiezan a transicionar, acompañados de sus padres, por supuesto, ellos recurren a la medicina, los médicos los empiezan a evaluar. Hay muchas cosas que evaluar ahí que también tienen que ver con el aspecto psicológico, sobre todo con la madurez psicológica, para que el niño o la niña o adolescente y joven puedan hacer esta transición de la manera más informada posible, es decir, conociendo de manera acabada cuál es la realidad trans. Y en esta transición es que cuando ya se hacen los primeros pasos en esa dirección, es que a los niños se les empieza a aplicar bloqueadores de desarrollo. Es decir, por ejemplo, si el niño se le asignó el género masculino al nacer, pero se siente mujer, se aplican bloqueadores para que no se desarrollen ciertos aspectos masculinos, por decirlo así, como la Claro. voz o el vello y qué sé yo, para ayudar después, ya cuando sea adulto, a hacer una transición hacia su eh, feminidad, digámoslo así, eh, de manera más fácil, ¿no? De manera más orgánica. Y a la inversa es lo mismo, cuando las mujeres sienten que eh, no están adecuadas, o digámoslo así, o no se sienten identificadas con el género que se les asigna al nacer, se le aplican estos metabloqueadores también para que, por ejemplo, no menstrue y no tenga el desarrollo propio, sino que haya tiempo para madurar también el cuerpo junto con la parte psicológica, haya una maduración en línea, digámoslo así, en convergencia, y después finalmente puedan acceder, digamos, a todo lo que son los tratamientos hormonales, que eso ya viene en una etapa posterior, y siempre se aplican cuando ya alcanzan la mayoría de edad, que es por sobre los 18 años. ¿Ya? Compañero, ¿y qué función tiene, por ejemplo, o qué sienten el ruido? No, Sí. no son helicópteros ni tampoco es guerra, no sé qué diablos es, pero no. Tampoco es, manifestación pública. Parece que es un camión, No son espíritus chocarreros tampoco. tampoco es un chocarrero. ¿Qué función tiene o qué incidencia tendría un ser humano eh, de lo que tú nos estás explicando? Un ser humano que se siente incómodo con, con su situación. Es un hombre y se siente mujer o viceversa. ¿Qué incidencia tiene la genitalidad en él Bueno, ahí es o en donde ella? el acompañamiento es muy importante porque tiene que ver con lo que yo les explicaba antes. Si la idea, si la idea de lo trans es que esa persona, por ejemplo, teniendo genitales masculinos, se sienta mujer y crea que su camino es hacerse una cirugía de reasignación de género. Eso necesita una madurez emocional, necesita una madurez física, pero hay que decirlo con toda claridad, no todas las personas transicionan de la misma manera. Hay Claro, personas que nunca se realizan en una cirugía de reasignación, entonces hay que tener esto en cuenta. No ese es el objetivo no es la cirugía de reasignación de género, no. Es que la persona en su libertad y en su conciencia determine cuál es su propia manera de identificarse, eh, eh, cómo siente y vive su cuerpo, cómo siente y identifica su realidad sexogenérica, ¿ya? Así que eso como que es un apartado, pero no es el objetivo. El objetivo es mucho más amplio, por decirlo así.
Porque de hecho, como lo decía antes, la, la reasignación de género es una situación que tal vez es más moderna respecto de las mismas realidades trans, que son mucho más antiguas y que nunca requirieron, digámoslo así, eh, que la persona realizara alguna reasignación de género, algún tipo de cirugía o algo por el estilo. Entonces, es mucho más amplio el concepto. El tema, y aquí es donde está el tema, es que en Inglaterra, la salud pública de Inglaterra ordenó un informe sobre la situación de los niños trans. Es un informe que se esperaba con mucha, digamos, ansiedad en la comunidad LGTBI, en la comunidad de la diversidad sexual, porque era el primer estudio encargado para poder tomar en cuenta todo el trabajo que se viene haciendo y de alguna manera recopilar cuáles son los resultados y qué es lo que dice la ciencia respecto de toda esta realidad, no solamente de el transicional, sino el porcentaje de personas que se arrepienten, por decirlo así, y retransicionan, es decir, vuelven a su género, sexo, su identidad sexogenérica inicial, cómo está el estadio de la salud de las personas que utilizan bloqueadores y utilizan hormonas, en fin, como tener un panorama general. Y se esperó con mucha ansia. La cosa es que el informe que salió, que se llama el reporte CAS, por el apellido de la pediatra, eh, fue un total, digamos, una total decepción dentro de la comunidad, eh, porque el informe tiene una metodología de trabajo dudosa, a lo menos dudosa. Muchos científicos, académicos y médicos han puesto en duda los resultados y las conclusiones, no todas, sino que algunas partes de las conclusiones a las que he llegado, pero resumiéndolo como en dos puntos importantes es, el informe no ha llegado a ninguna conclusión distinta de lo que se sabe hasta hoy respecto del uso de bloqueadores y hormonas, ¿ya? Ese era el primer punto inicial porque estaban todos preocupados de cuáles eran los efectos de los niños de las hormonas o de los bloqueadores particularmente, porque las hormonas se toman después. Eh, y por otro lado, había otra preocupación que tenía que ver con una especie de preocupación por el número y las situaciones por las cuales una persona retransiciona, es decir, vuelve atrás, ¿no? Y el informe finalmente yo lo voy a decir personalmente, ¿no? Yo lo considero un fiasco porque no aporta datos y algo más importante, excluyó a propósito los informes que hablan de los beneficios en los niños trans cuando usan bloqueadores y hormonas. Bueno, ¿cuál es el punto central de todo esto? Como ustedes bien saben, la lucha por los derechos civiles de las personas de la comunidad de la diversidad sexual, de la comunidad LGTBIQ, se tomaron las agendas en varios años ya, precisamente porque reconocíamos que era una deuda pendiente incluso a nivel de derechos humanos, ¿no? Y con esta ola, voy a decirlo así en términos personales, con esta ola fascista que estamos viviendo en este momento, las primeras, dentro del grupo de la comunidad LGTBI, las primeras personas en ser atacadas están siendo las personas trans. Hay una agenda en los partidos de ultraderecha por atacar a las comunidades trans, eh, y este informe viene a ser como una especie de insumo para los grupos ultraconservadores, ultraderechistas y en términos personales míos, fascistas, que intentan detener los avances que han habido a ese respecto. Esto comenzó en Inglaterra, tiene mucho más tiempo de lucha porque en Estados Unidos, por ejemplo, ustedes saben que cada estado va decidiendo sus propias leyes y han habido Ah, estados que han rechazado paulatinamente eh,
que se otorga a nivel médico lo que se conoce como afirmación de género, lo que yo les explicaba al principio, ¿no? Todo atención médica integral, que incluye bloqueadores y hormonas. Bueno, y como es como digo yo, es una estrategia planificada de la ultraderecha, llegó a Chile y empezaron también a replicarse las mismas estructuras de desinformación, Mm. fake news, ataques a la comunidad trans y un montón de cosas más. Lamento mucho que una vez más se esté utilizando la realidad de las personas menos favorecidas. Si ya una persona homosexual tiene dificultades para vivir su vida, una persona trans las tiene el doble y el triple, porque abarca muchas Obviamente. otras áreas que para nosotros no son sensibles. Por ejemplo, desde cambiarte el nombre, ¿no? De que te llame por tu nombre asignado en una acta y no por el nombre que tú te has dado a ti misma o a ti Ajá. misma, ¿no? Eh, Afortunadamente, y hay que decirlo también, las organizaciones sociales, la misma Organización Mundial de la Salud dijo que iba a analizar el reporte precisamente tomando en cuenta a los detractores y a quienes afirman que el reporte no corresponde, digamos, como una evaluación como lo que se pretendía hacer y que una vez más se está volviendo a atacar a la comunidad trans. Y los primeros en salir digamos, la defensa de esta realidad, digamos, a nivel médico han sido la Sociedad de Endocrinólogos. Ellos han puesto ahí de manera bien clara que el informe finalmente no aporta ninguna novedad y lo que está aportando en realidad son solo aspectos negativos, es decir, prejuicios, desinformación y además un mal informe. Si por último tuviera una metodología que los científicos dijeran, sí, está bien hecho, aunque las conclusiones son erróneas, está bien hecho, ni siquiera eso. Pues tengo una Dime. pregunta. La metodología habitualmente no hay que esperar a que un informe o que los resultados de un estudio se, 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 se- se muestren finalmente, se presenten para tener acceso a la metodología. La metodología existe antes de que se inicie el estudio. Ujú, Entonces, eso no fue un elemento que fue, no sé, por ejemplo, normalmente en los proyectos de investigación en los cuales yo estoy implicado acá, yo no soy investigador, pero trabajo con gente que está en el mundo, en ese ujú, ámbito. Se presenta la metodología, por ejemplo, a un comité universitario que estudia y se asegura que la metodología cumpla con las reglas del arte de partida. sí, Bueno, está todo el tema de ético, en fin, un montón de etapas sí. que hacen, que eso justamente es el método científico, ¿no? Es que uno de las Ujú, dimensiones del método científico. Entonces, lo que estoy tratando de entender, porque está súper interesante lo que está diciendo, es cómo se depositó tanta expectativa en un estudio eh, que partió mal en el fondo. Partió con una metodología defectuosa. Eso es lo que estoy exactamente. tratando de entender. O Sí, sea, ese es un punto bien interesante porque, como te dije, era un proyecto de 4 años y que la comunidad siguió en el tiempo. No es que esperaron a que llegaran a los resultados. El tema ahí es que claro, se presentan informes previos y ajá, esos informes previos, como estaban presentados, corresponden al estándar. ya, Y la metodología era una metodología estándar, digámoslo así, y daba a entender de que estaban tomando el camino adecuado. Una vez que se entrega el informe completo, ahí en realidad se da cuenta de que en realidad los preinformes, por decirlo así, estaban resumidos al mínimo mínimo respecto de las implicaciones y conclusiones a las que llegó el mismo informe. Entonces, por ejemplo, el informe se sabe ahora que omitió al menos el 98% de los trabajos anteriores científicos sobre el tema de wow, sí, del 98%.
de la claro, información que ya se contiene respecto del uso de bloqueadores y hormonas en claro, en la niñez trans. No solo eso, sino que se omite, digamos, a propósito, se omiten los beneficios, porque tú puedes decir, ok, sí, ahí hay una controversia en el sentido de que se están usando bloqueadores y hormonas de las cuales no tenemos un conocimiento acabado de cuáles podrían ser los efectos secundarios o a largo plazo. Eso es cierto, eso es cierto. Pero lo es cierto en el concierto general de la medicina que utiliza bloqueadores y hormonas, no solamente la comunidad trans. Los niños que tienen desarrollo precoz y que necesitan recibir bloqueadores para que no maduren tan rápido, sino que retrasar la maduración hasta que alcancen ujú, su edad o maduración psicológica, esos niños reciben exactamente los mismos medicamentos y nunca se ha puesto en tela de juicio, ya. ¿me entiendes? Sí, sí, por supuesto. Se saben algunas cosas, como por ejemplo que el uso de bloqueadores puede causar pérdida de densidad ósea, por ejemplo. Pero eso le sucede a cualquier persona que use bloqueadores. El tema de las hormonas, lo mismo. Dependiendo de cuánto tiempo, del tipo de hormona, testosterona no me acuerdo cuál es la otra hormona que se utiliza. Eh, a largo plazo también tiene implicancias y las personas tienen que tener un control, pero eso lo sucede a cualquiera, o sea, a cualquiera que necesite utilizar, sea trans o no, está bajo esta misma caracteriología, o sea, no es una situación particular respecto de la niñez o la adolescencia trans. Es para todo ser humano que utilice esto. Actualmente tenemos muy poco conocimiento de los efectos secundarios o de largo plazo. ya, Y desde ahí, claro, tú puedes pararte a hacer una crítica, pero es una crítica injusta, porque además desconoce el otro 98% en donde los bloqueadores y las hormonas han logrado, por ejemplo, bienestar psicológico, bienestar emocional. La transición se ha ayudado a que la transición sea más orgánica para la persona, que no tenga que estarse escondiendo su cuerpo, si desarrolla o no desarrolla senos, si desarrolla o no desarrolla vellos, si desarrolla o no desarrolla una voz acorde ¿cómo se llama? A la expresión de género, ¿ya? Entonces, quería traer esta noticia porque ya lleva más de un mes el informe. De hecho, en Inglaterra también ha sido criticado de manera interna por la misma Instituto de Salud Pública de Inglaterra. Es decir, se tomaron como reservas porque apareció el informe y en una semana causó muchos revuelos, pero leyéndolo en detalle se dieron cuenta que en verdad no estaba aportando nada sustantivo o ujú, sustancial a lo que ellos ya hacen y que van a tomar los resguardos, digamos, respecto de situaciones que tienen que ver quizás tal vez con el no cumplimiento de las normas que se han dado para utilizar estos medicamentos, porque la Sociedad de Endocrinología tiene un manual específico muy acotado, digámoslo así, de cómo se debe usar, cuáles son los procedimientos no solamente médicos, sino que también psicológicos, sociales, de acompañamiento de los padres, de acompañamiento de los niños. O sea, hay una mirada integral que ellos ya colocaron ahí y lo único positivo que recogen de este informe es que en una conclusión más bien general apuntan a que se deben reforzar todas aquellas áreas que necesitan eh, ser entendidas de una manera más multidisciplinaria, más integral. Pero en lo sustancial no aportó ninguna evidencia nueva y en lo sustancial, además, está siendo utilizado por los grupos conservadores, ultraderechistas y fascistas para detener El la avance. atención médica que ya tienen y el avance que tiene todo esto. Entonces me parece una noticia importante porque ocurre justo en el mes del orgullo LGTBIQ y en Chile esa noticia ya llegó, ya he visto pasar y ya he tenido discusiones internas incluso con amigos
y amigas respecto de este tema. Y bueno, mi postura personalmente es, hay que cuidarnos entre todos, pero hay que cuidar a los que menos cuidado reciben. O sea, yo tengo que cuidarme yo, tengo que cuidar mi entorno, tengo que cuidar a mi comunidad, por decirlo así, pero dentro de mi comunidad tengo que reconocer a aquellos que estructuralmente hablando reciben menos cuidados. Y en este sentido, para mí, yo me siento digamos, trato de colaborar con esta realidad en lo que he podido y siento que es un deber para mí poder poner este tema. No me afecta directamente, pero tengo amigos, tengo amigas que están ayudando a sus hijos a transicionar. El CEFAM donde yo me atiendo tiene un departamento de atención a las personas trans y a las personas LGTBI, pero especialmente a las personas trans. Entonces me parece que en salud pública nosotros tenemos que, y bueno, y políticamente hablando, hay que frenar esta oleada fascista que se nos viene encima, ¿no? Hay que hacer algo con eso. Eso quería Correcto, comentarles. muy bien. Y me gustaría que en esta tertulia escucháramos algunas reflexiones de nuestro Nilsson de Montreal al respecto. Muchas gracias, maestro. Bueno, la verdad es que estoy súper de acuerdo con lo que acaba de decir nuestro hermanito sobre el tema de protegerse, protegernos como seres humanos, protegernos Los seres como humanos. comunidad. En la comunidad LGTBQI2S, ¿lo dije bien? Es Ya, en la, co- complicado a veces. en la comunidad de las diversidades sexuales, las diversidades, porque es todo un universo también. La comunidad trans es una de las comunidades que ha sufrido más, incluso, discriminación, inclusive dentro del colectivo LGTBQ. Y yo me fío en lo que acontece acá y probablemente que es cierto en todas partes, en prácticamente todas las sociedades modernas o que se dicen modernas actualmente. Acá el tema, o sea, de partida yo desconocía ese reporte, o sea, me estoy desayunando con esto. La verdad, muchas gracias por el reporte que nos hiciste a todos los que estamos escuchando atentamente, porque no tenía idea, la verdad, que había sido publicado. Aquí no parece haber hecho mucho ruido por el momento. Por lo menos no lo he visto pasar a los Ujú. grandes medios de comunicación. Probablemente que si indago un poco más en las noticias y en las redes, digamos, de transmisión de información de la comunidad LGTBQ, sí, algo debe existir. Y ahí es donde tengo que hacer una tarea personal, que no lo he hecho, la verdad. Y voy a leer un poco más atentamente los artículos que puedan abordar el tema. Acá, como tú lo mencionaste, los grupos de ultraderecha, fascistas, están haciendo un trabajo notable, le pongo comillas, en términos de Mm. comunicación y de lobby para justamente destruir, aniquilar todos los esfuerzos que se están haciendo para proteger a la comunidad trans. Eh, y de varias maneras, no solo a nivel legislativo, sino a nivel de, por ejemplo, a nivel local, a nivel de ciertas municipalidades que han prohibido, por ejemplo, cosas tan ridículas como prohibir, por ejemplo, que un drag queen, que es algo muy distinto a una persona trans, podríamos explicar, podríamos pasar mucho tiempo, un día deberíamos hacer un léxico de de todos los términos que existen no, es que es cierto, para mucha gente es muy La confuso. terminología de género. La terminología de Es que la sí, identidad de género, identidad sexual, orientación sí, sexual, es como todo un sí, vocabulario que la mayor parte de la gente no sí, maneja. Bueno, sí. Y porque los, además ha ido mutando, ¿ah? Ha ido mutando, se va volviendo no, más específico. Sí. exactamente. Entonces, bueno, por ejemplo, como mencionaba, prohibir que un drag queen lea cuentos de una biblioteca, por ejemplo, siendo que a los cabros chicos les encanta. Y el argumento ridículo es que están incitando a los niños a convertirse en trans y drag queen, siendo que los niños lo último que retienen del tema es, o sea, lo que más les interesa es la capacidad de esta persona de interesarlos por una historia, sus talentos de orador, etcétera. Pero bueno, ese tipo de manifestaciones y a nivel legislativo, como mencionaba,
Los medios de comunicación de derecha han sido sumamente activos a ese nivel también, generando pánico en la población. eh, y desinformando, desinformando. Mira, cuando yo estaba en el aeropuerto de Sofía, tuve una conversación con la familia búlgara con quien yo visité, Sofía en Bulgaria, y haciendo la fila para ya esperando el avión, me comentaban que hay muchas familias búlgaras, perdón, que se han ido de Canadá. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué se han ido de Canadá? Porque, según ellos, están incitando a los niños, uno, en convertirse en homosexuales. Imagínate, incitándolos, como si eso fuera algo que que te se puede pueden elegir. Se incitar. puede Claro. hacer. Y dos, también inculcándoles la idea de que pueden cambiarse de sexo así como de la nada y por una forma de capricho. Entonces me comentaba el caso justamente de una familia que se devolvió a Bulgaria porque la hija, su hija, había demostrado, que ya tenía 13 14 años, había demostrado el interés por transicionar, justamente, transicionar. Bueno, obviamente para una familia búlgara, súper tradicionalista, bien conservadores y con la influencia que la iglesia tiene en Bulgaria en este momento y en los búlgaros en general, postcomunistas, donde retomó mucho poder la iglesia, estas personas volvieron a Bulgaria, retornaron a Bulgaria para evitar que su hija se convierta en un hombre o, en el mejor de los casos, en una lesbiana. Según ellos, la solución es irse de Canadá porque este país está haciendo todo lo posible porque las personas, por pervertir a las personas. Eso es la palabra que emplean ellos. Entonces, esa es pura desinformación. Y también hablan de la agenda de género, o sea, en el fondo, toda la educación sexual más bien que están recibiendo los niños, educación a diferentes niveles, ¿no? Eh, para que los niños entiendan mejor esas realidades, puedan entenderse mejor también, entender mejor a sus compañeros que potencialmente podrían vivir ese tipo de situaciones. Para ellos es un lavado de cerebro y lo ven como Canadá está prácticamente en el camino de la perdición, nos vamos. El tema es que, ¿qué va a pasar? Que esa muchacha no va a poder transicionar en Bulgaria, pero va a vivir una vida absolutamente miserable. Probablemente que la van a casar, se va a tener que casar, la presión social va a ser demasiado fuerte y esta humanidad va a contar con un ser humano más miserable e infeliz. Así de simple. Siempre siendo optimista porque la tasa de suicidio, como yo les dije, Altísima, eh, altísima. es altísima, Sí, altísima. muy alta. Yo tengo una persona conocida acá que está transicionando, de hecho. Es una persona Ujú. que está viviendo un estatus de refugio, de hecho, acá. Eh, y bueno, esa persona ya tuvo una, Un un intento. Un intento. intento de Ujú. suicidio hace unos 5 años, según me estaba contando. Eh, y bueno, llegando acá la transición es gratis. No sé cómo está la situación en Chile. Acá, Buen punto. si tú decides, por ejemplo, bueno, vas a ver a tu médico, le explicas la situación y ya te entran a un protocolo ya como de seguimiento para llegar a la transición, las hormonas son gratis y todo eso. Entonces, bueno, acá existe esa posibilidad y la verdad es que esta persona se está sintiendo cada vez mejor con ella misma, la idea suicidaria, por supuesto, o sea, la perspectiva de poder realmente ser quien él es, porque aún se llama él, eh, es una fuente de bienestar tremendo, tremendo. O sea, es difícil de explicarlo, quizás para nosotros entenderlo, pero una fuente Mm. de plenitud. Esa es la palabra, una fuente de plenitud absoluta para esa persona. Esa persona justamente no desea una cirugía de reasignación de sexo, o sea, lo que significa que no desea perder sus genitales masculinos, pero desea vivir una vida justamente como una mujer. Se siente mujer, está tomando hormonas ya, está tomando hormonas y tranquilamente se está viendo como una forma de transformación en lo que él está deseando y justamente se está ajustando a su nueva imagen, eso es un proceso, ¿no? Como podrán entender, eso toma mucho tiempo. Incluso para una persona que está convencida de dar ese paso, esos procesos toman tiempo. Entonces, está en un proceso de afirmación de sí, una nueva afirmación de sí, porque ya tuvo que hacerlo como homosexual en el fondo, y ahora está haciendo como otra salida del closet, si se puede decir,
en su transición. Y a mí me parece algo muy bonito porque es una persona que, bueno, es una muy buena persona de partida y es una persona que está sola acá, definitivamente, o sea, llegó aquí pidiendo refugio y se me hace sumamente positivo que este país ofrezca la posibilidad a esas personas de poder contar con los recursos financieros, los recursos profesionales para poder pasar por toda esa transición. Entonces, sí, estamos aquí es algo que se ve cada vez más, por ejemplo, que en las firmas electrónicas, por ejemplo, cuando uno manda un email, aquí la tendencia es que la gente ponga, por ejemplo, Nilson Cepeda o Isaac Emerson, entre paréntesis ponen él, ella o y él, o sea, por todas las, no sé cómo se llaman esas, bueno, los pronombres en el fondo personales que los nuevos que han ido saliendo, ¿no? Está él, ella tradicionalmente, pero en español no sé cuáles son. En francés es y él y él. Es como una mezcla de Claro, él y ella juntos. eh, si no pones, en fin, se está haciendo algo cada vez más frecuente porque eh, justamente es una manera de pasar un mensaje al conjunto de la población. O sea, que cada uno tiene, a pesar del nombre que yo pueda tener, por ejemplo, Nilson Cepeda, que para la mayor parte de la gente va a ser un nombre de hombre, por el Nilson, ¿no? Es posible que yo ponga entre paréntesis ella, ¿entienden? Entonces, de sí, esa manera, las personas que van a querer dirigirse a mí van a utilizar el pronombre que yo deseo que usen conmigo, aunque me llamen Nilson CPA, aunque no sienta la necesidad de transicionar, en fin, es un tema de identidad y también de género súper interesante. Entonces, esos pequeños mm, gestos son de gran importancia a nivel de sociedad para poder otorgar más justicia, porque tú lo dijiste muy bien, hermanito, hace un rato, al inicio de tu intervención, hay una injusticia histórica hacia la comunidad trans y se están tomando acciones para repararlo, Yo tranquilamente. estoy en este momento, gracias Nilsson, yo estoy en este momento, mientras ustedes conversan o exponen su punto de vista al respecto, estoy yo tratando de meterme en la piel de los niños trans, de los adultos trans, caramba, que deben sufrir, caramba, que deben pasarlo mal. Así es. No solamente en el día, cuando tienen que soportar esa palabrita que ya me cae muy mal, que le llaman bullying, el acoso directo de sus compañeros, compañeras de curso, incluso de sus familiares. Uf, una cantidad de Eso de humillaciones día, tremenda. pero en la noche, ¿cuánto les costará dormir? ¿Cuáles serán sus sueños? Al despertar, ¿no es cierto?, mirar el techo en la mañana, él o ella o esa persona, inmediatamente se le debe venir encima el tremendo problema que tiene que vivir por lo menos 10 horas más otra vez en su vida, 10 horas más en el día, recibiendo el acoso de tan, porque la sociedad, si bien ha evolucionado en ese sentido, ya hace muchísimo tiempo que la sociedad se dio cuenta, ¿no es cierto?, que no hay dos géneros nomás, no hay ni masculino ni femenino solamente, como fue tradicionalmente, ¿no? Eh, a pesar de eso, aún, y sobre todo en la edad de la adolescencia y de la niñez entre 8, 10 y 12 años, hay mucha crueldad en ese sentido. Dicen cosas a sus compañeros que son trans y cosas que aún hasta un adulto lo derriban. Entonces yo me pongo en la piel, repito, de esos jóvenes, de esos niños trans, que muchos de ellos ni siquiera tienen el apoyo ni la comprensión de sus propios padres. Una hermana o una hermana, un familiar directo se burla también de él o de ella, porque creen todavía que esa condición la asumieron porque les gusta, la eligieron, O porque los contaminaron.
o que lo Es contaminaron, verdad. no son capaces de pensar que es una condición con la cual se nace. Y en esa evolución social en la cual yo me inserto, hace mucho tiempo que yo ya creo que no existe el masculino y el femenino solamente. Existimos seres humanos, así como hay distintas especies de animales que entre paréntesis también tienen problemas, tienen esa situación de la sexualidad, ¿no? No solamente es humano, pero Claro. nosotros estamos realmente, sí, yo he visto parejas, por ejemplo, de caballos, por ejemplo, homosexuales, por ejemplo, ¿ya? La Eh, cifra de especies de animales en los que se detectaron comportamientos de tipo homosexual pasó de 250 a más de 1000 y tanto. O sea, y Imagínate, el trabajo va en progreso, ese trabajo. O sea, estamos recién descubriendo justamente y eh, todos los estudios que yo he leído, los artículos que he leído, van en la dirección de que el comportamiento homosexual, más que ser una excepción, es la norma en el reino animal, según las circunstancias bien específicas, ¿no? Y según las especies también. Hay especies de pingüinos que van a pasar porque los pingüinos son conocidos por ser monógamos, que van a pasar sin por los ningún lobos, problema a una relación monógama heterosexual, a una relación monógama homosexual. O sea, y en la naturaleza no existe. Los pingüinos no se discriminan. En la comprensión que tenemos de su sociedad, no se discriminan por ese tipo de variaciones en el interés ¿Te que lo puedan tener. imagináis en todo caso? ¿Te ¿Te imagináis imaginas? que los Claro. animales discriminándose unos con otros por el Uf. gusto? No, claro, es que Bueno, sería... lo digo así bien irónicamente, pero Sí, porque además hablamos como que si fuera un gusto, en el sentido de que me gusta el chocolate o me desagrada el claro. chocolate, y no es así. claro, Eh, Estaba leyendo que hay un tipo de ave, creo que es un tipo de cisne, no estoy seguro, o de ganso, en este momento no lo recuerdo bien, que elige tener una pareja homosexual femenina. Es decir, se reúne con el macho para procrear, pero luego cuando viene el proceso de crianza, elige a una mujer para criar. Elige a una mujer para criar. Ujú. Eh, fresco. o sea, ¿me entendí? Entonces, hay muchas cosas ahí bueno, que vale la pena conversar, por supuesto, pero yo traía esta noticia porque me parece relevante, me Muy parece bien. que hay que estar ahí atento y no soltar, digamos, no soltarnos de las manos, como dijimos durante el estallido, no soltarnos de las manos en este aspecto. Mira, todos los seres humanos tenemos derecho, tenemos cabida en este mundo mientras estemos vivos físicamente. Mm. Todos. Por lo tanto, la condición sexual no tiene que incidir en absoluto en la forma como esa persona se desenvuelve y lo que recibe del grupo humano donde vive. No. En consecuencia, este tema que es importantísimo, es tan importantísimo como, por ejemplo, lo que le pasa al hombre fuera de la sexualidad. Y es también, primero, este tema lo vamos a dejar abierto, vamos a estar siempre tertuliando. Me parece muy interesante que veamos el tema de la terminología de género para educar a Sí, la gente, porque este sí, es uno de los objetivos de este programa, también sí, ayudar a educar a la gente, ¿ya? sí. Para dar un pasito hacia adelante, ya no Sí, se usa el término condición, ya. se utiliza el término de orientación. Es la orientación sexual de las personas, no la condición sexual de las personas. Es que para mí, semánticamente, tiene más Ujú, carga, tiene más carga real ujú, el término condición, o sea, yo nací así. Es una condición que traigo al nacer, ujú, viene conmigo. La orientación para mí se refiere más bien a algo que adquirí fuera de ella. ujú. Esa es mi modesta opinión en todo caso, pero Sí. Pero gracias por la acotación. en la terminología es a la inversa. Ya, La orientación es algo que viene desde adentro,
y que te orienta. No es algo que esté condicionado o que te esté condicionando, es más bien algo que te orienta. Es decir, a ti te hace ir por tal o cual dirección. No es algo que te condicione como algo aplastante, por Me decirlo así. parece interesantísimo que ese término lo analicemos cuando veamos un Ujú. programa, Sí, cuando veamos definitivamente. la terminología Sí. técnica. Me parece Ujú, interesantísimo, ¿ya? Yo sigo pensando que es más adecuada la palabra condición, pero respeto obviamente todas las opiniones. Amigas y ujú. amigos, usted está en este momento siguiéndonos, ya sea en directo o después eh, por el potevillano.cl, que está muy contento porque están avanzando hacia que Potrerillos sea declarado monumento nacional. Felicitaciones una vez más. Y está aquí usted tertuliando con nosotros, escuchando esta tertulia de Alas de Libertad, como cada 2 martes al mes. Ahora con frío, pero con calidez de corazón. Sin embargo, también yo tengo aquí apuntado, salud, sé que no lo vamos a agotar porque vamos a decir que uno no puede tampoco llegar y pasar por los temas. No es bueno, Claro. no es Ujú. bueno. Para que sea provechoso hay que detenerse e incluso llegar a algunos análisis, ¿ya? Donde todas las opiniones son importantes, por supuesto. Me doy con una piedra en el pecho, como decíamos desde chicos, hemos escuchado esa expresión, por tener panelistas que realmente siempre están aportando están aportando un ladrillo en esta escalera, ¿no es cierto?, del saber y del alumbrar. Hoy yo tengo anotado aquí, por ejemplo, un asunto que me tiene profundamente molesto y desencantado, la corrupción municipal. La corrupción municipal. Yo sé que este es un tema también larguísimo que podríamos estar más de un programa analizándolo, conversando, tertuliando al respecto, pero no puedo dejar de mencionarlo ahora que venimos ayer, antes de ayer, de una elección primaria donde los codazos y las cuchilladas y todo lo que ustedes se imaginan entre los aspirantes a alcaldes, ¿no es cierto?, han sacado una vez más sus armas que en el fondo no hacen otra cosa que demostrar el interés por escalar una posición que le signifique estatus más que social, económico. Y se produce, ¿no es cierto?, todo el carnaval de promesas que al final se olvidan una vez que se logra el escaño o el curil, como dicen los peruanos. ¿Ya? Entonces, la prensa que usted lea, la prensa más o menos creíble, porque sabemos que la prensa no, no dice lo que realmente ocurre necesariamente, sino que dice lo que los dueños de esos medios quieren que usted sepa. Es así. Bueno, si usted lee por allí, va a comprender que, en primer lugar, el Estado de Chile, algo de 30.000 millones de pesos, invirtió para esta elección de antes de ayer, que no tiene ninguna relevancia porque se trata simplemente de una elección primaria, donde los partidos eligen a uno del mismo partido, ¿no? Para ¿Por que qué el Estado represente al financia partido. las primarias internas de los partidos? ¿Cómo? ¿Por qué el Estado de Chile financia las primarias internas de los partidos? Buena pregunta, no tengo yo la No, respuesta no, legislativa. ¿por qué tiene que ser una responsabilidad del Estado? Eso debe ser cada Exacto. partido internamente que gasta y que maneja su primaria de manera interna, ¿no? Eso es lo que dice la lógica de uno. Claro, no tiene por qué incluso yo diría que para las elecciones, todo tipo de elecciones de autoridades legislativas, no tendría por qué el Estado financiar.
En mi opinión, no tiene por qué. Sí, Pero porque hay fundamentos vamos a decir, que prueban que sí, el Estado tiene la obligación, porque esa gente que sale electa va a ser funcionario para el Estado, porque van a promulgar las leyes y todas esas cosas, ¿no? Bueno, bueno, en fin. hasta ahí. Lo que a mí me interesa en este momento es eh, expresarme en el sentido de que molesta, ofende, ofende tanta mentira, tanta aspiración para lograr un cargo que después se va a transformar en una fuente de trabajo para esa persona y su red de nepotismo. Y la comunidad, incluso hay candidatos y candidatas que están postulando a ser alcaldesa en una comuna donde no vive. ¿Qué me dice usted? Donde no vive siquiera, donde no conoce nada de esa. Bueno, pasa por ahí nomás, ¿no? Entonces, ¿qué sinceridad podemos ver allí? Esa gente que sale elegida, después va a ser autoridad y obviamente nada nos dice que va a cambiar de actitud y que va a ser honrada y que va a luchar verdaderamente por el progreso de su comunidad. Nada nos puede decir eso. Hay un cambio fundamental que nunca va a acontecer, yo creo, porque sería como una de las más grandes utopías a las cuales yo aspiro, es que los políticos sean todos imputables. Imputables por sus promesas, que las promesas electorales que hagan, las hagan sobre la base de que tienen realmente la posibilidad de hacerlo y no simplemente lanzar promesas al aire que después van a encontrar cualquier tipo de argumento para retractarse y justificar que no lo realizaron. Si Por yo hago ese una concepto, promesa electoral, tengo que tener la capacidad de probar que puedo alcanzar ese resultado y en consecuencia creo que, porque tienen mucho chip libre, era demasiado uno de chip los libre. puntos, Nilsson, era uno de los puntos que traía la primera propuesta de nueva constitución. Eso venía clarito allí. Ah, Entonces, imagínate, por supuesto la rechazaron. obvio. Entonces, era una cosa que yo quería recordarles, ¿no? Que hay una urgencia de implementar un modelo de prevención de los delitos efectivos. Al, Son 343 comunas en Chile, es decir, 343 alcaldes con sus equipos. ¿Se imaginan la cantidad? No, no vamos a decir que el 100% roba, por supuesto que no podemos decir eso, pero un alto porcentaje sí lo hace, más su gente. Toda esa gente se apropia de dinero y de privilegios, ¿no es cierto? Que van y que los quitan a la gente, a la comunidad, donde debería verse el progreso. No ocurre así. Por eso es que en el fondo estas elecciones a uno como que le dan, a mí me producen también una especie de náusea, como lo dije en el programa pasado, ¿no? Tengo una Ah, pregunta, si me lo sí, permiten. ¿Quién vota en las primarias? ¿Solo los miembros, las personas inscritas en un partido político como correcto, miembro? sí, ¿O el sí. ciudadano común y silvestre? No sé, pues yo hago No, la pregunta abierta. ¿Todo el está bien. mundo? Sí, yo utilicé el sistema para primarias. Ah, espérate, Y entonces, si A ver, pues ¿cómo? ponte tú que hay tres partidos, ok, ponte tú que en la comuna de Santiago, ya, no, ujú, En Copiapó, por ejemplo, para no ser tan centralista. En Copiapó hay cuatro partidos políticos que quieren presentar un candidato a alcalde. Significa que en las primarias, en mi comprensión, significa que por cada uno de esos partidos políticos existen, por ejemplo, dos, tres candidatos para alcanzar el puesto de candidato para las elecciones. ¿Hasta ahí muy bien? Correcto, sí. Ya. Entonces yo como ciudadano que participo en las primarias tengo que votar por un candidato de cada partido. no, No, por uno. solo uno. Pues tienes que elegir bien entre los cuatro Claro, partidos. claro, porque la idea no es asegurarle el cupo a todos. La O idea de las sea, primarias, la idea de las primarias, primero a partir de los partidos políticos, es determinar
porque como son distintos partidos políticos, aunque sean de un mismo conglomerado, o sea, de izquierda a derecha, si ellos presentan, si, por ejemplo, en el caso de que un conglomerado de partidos políticos de izquierda propusiera 4 candidatos, la gente puede elegir a cualquiera de esos 4, Sí, y si ellos tienen un pacto de que va a ir el candidato mejor rankeado, por decirlo así, va ese candidato que está electo. Fue lo que le pasó también a Jadwe y a Gabriel Boric cuando Ya. hicieron la carrera a la presidencial, y digámoslo así. tuvieron que ir a primaria. Sí. No sé si eso lo entiendo, pero porque en el fondo tú votas por el partido de por la tendencia de tu predilección, Ujú. y ponte tú que hay una cuarta opción que no es muy conocida y que no tenido la oportunidad de darse a conocer su programa, sus ideas. Ujú. Significa que si nadie vota por ello en esa primaria, no pueden ni siquiera lanzar un candidato de hacer una campaña a alcalde. No, 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 no. Si tú postulas, el compromiso es solo para los partidos que están ahí, en ese proceso. Pero si hay un candidato que no hace primaria, va directo a la papeleta, va directo a la papeleta, ¿no? Ah, ya, ok. Ahora No es que entiendo mejor. quede fuera, Que no. queda excluido, ya, ok, ok. Sí. ¿Qué es lo que qué es Disculpe, lo que hacen los independientes? Hacen eso, pues. Los independientes no tienen necesidad de ir a primarias porque van ya. sí o sí a la papeleta juntando la las cantidad de votos firmas. y firmas Sí, específicas. Ya. sí. Y para Aquí no existen aclarar, las primarias, por eso que no, sí, sí, en realidad es una aquí no tontera. existen. Se supone que es mayor y mejor democracia, pero en verdad es llenarle nuevamente los bolsillos a los partidos. Ah, Eso pero Es lo básicamente. que yo pienso, porque en Chile antes no Sí, por habían supuesto. primarias, No, según no, sí, claro, es un mecanismo relativamente nuevo. ajá, Pero en las primarias votan los adherentes a un partido político, es decir, si yo soy demócrata cristiano, solamente puedo votar en las primarias que involucran a los del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cachai? Pero si yo no estoy inscrito en ningún partido, yo puedo ir a votar porque a mí se me ocurra, sea un conglomerado ya. de izquierda, de derecha, lo que sea. pero, Pero siempre es un candidato. pero voluntariamente, no es obligatorio. Sí, No es no es obligatorio. obligatorio. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿30 y tantos millones de pesos? Leí No que sé cuánto. 36, 31.000 millones de pesos, parecía al, al- a la cantidad Que se que roban los defraudó pacos. doña Katy Barriga. Ah, los Sí. 31.000 millones de pesos para una elección privada. Mm. Ahí lo tiene usted. Bueno, Señores, Chile es pobre, no se olviden nunca. sí. Otra No, no, cosa, no, 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 no. Chile no es pobre. Era, Chile ha sido era empobrecido. sarcasmo, hermanito, era Ah, sarcasmo. ya, ya. Que ya otra cosa que yo me da Es quería, que, escozor no, es eso. que, es que después te dicen que en Chile no hay plata para salud, no hay plata para educación, no hay plata para esto, no hay plata para lo otro. Para allá se va la plata. claro, Chile es lógico. pobre, comillas. Qué Claro. increíble. Yo quería también referirme, pero ya no lo voy a hacer porque hay otro tema que me remece más al que propondré a continuación y nos quedan nada más que 8 minutos. Eh, Me iba a referir a la deuda histórica que se tiene con los maestros de Chile por más de 40 años. Todos los gobiernos se han chuteado la pelota para el lado. Este gobierno al menos ha hecho una promesa en campaña y la ha ratificado ahora en funciones, de que sí no se va a pagar la deuda histórica, se va a reparar, que es diferente, ¿no? Porque son muchos los millones y millones, son muchos miles de millones de dólares que tendrían que pagarle a los profesores para que fuera pago de deuda. Pero se habla de una reparación. Al menos se ha tenido la decencia de reconocer la deuda y enseguida de prometer que se va a reparar. Muchos profesores, miles de profesores han muerto y se fue de este mundo sin recibir su plata que le correspondía por ley, porque fue una ley. Esto se originó en la época de la dictadura, cuando las municipalidades tomaron, o sea, cuando el Ministerio de Educación derivó la obligación de educar, de administrar a las municipalidades, de administrar la educación. De ahí para arriba entonces se produjo
en ese año un aumento del 90% del sueldo de los empleados públicos de Chile. Y los profesores a la sazón eran empleados públicos. Pero las municipalidades, cuando tomaron la responsabilidad administrativa de la educación, no reconocieron ese reajuste. Y de ahí para arriba empezó entonces a acumularse la deuda con los profesores. En este momento quedan con vida alrededor de 65.000. Por lo tanto, es mucha la plata. Sin embargo, una reparación, por lo menos, está cubierta de cierta decencia y de alguna voluntad política para hacer un poco de justicia. Sin embargo, yo, más de 40 años, y se ha ido acumulando eso, ¿eh? Por favor, ¿se imaginan ustedes que eso se hubiera producido con los militares o con cualquier uniformado en Chile, de cualquiera de las ramas? Habrían dejado pasar 40 años postergando una deuda para ellos, con ellos, disculpe, no, no es cierto. Con el Poder Judicial, no, no, ¿verdad? Con los políticos, con los políticos profesionales, tampoco, ¿no es verdad? Con el colegio médico, tampoco. Con los profesores, más de 40 años. Ahí está la realidad. Yo tenía también aquí un tema que a mí me apasiona y también me duele mucho, la importancia de la lectura y la escritura. Eh, se sabe que leer, por supuesto, es un problema muy complejo, ¿no? Que básicamente incluye tres, vamos a decir, tres claves o tres pilares, ¿verdad? Que es la decodificación, es decir, convertir los sonidos en símbolos y luego en letras y palabras, ¿no? Enseguida, la comprensión del lenguaje y, por supuesto, la motivación. Esos tres elementos tienen que ir siempre unidos en el acto de leer. Acto que debiera comenzar, obviamente, vamos a decir, en los últimos meses de la educación parvularia, tan importante en la formación de un ser humano. Afortunadamente entiendo que ahora se está creando, empezó a crearse una comisión para reestudiar el currículum de los estudiantes chilenos. ¿Y por qué? Porque ocurre que hay, fíjese usted, un tercio de los estudiantes que no entiende lo que lee. Un tercio, ¿no? Especialmente aquellos que pertenecen a una condición socioeconómica más vulnerable. Bueno, pero ocurre que se habla del 52% de los adultos en general, de la población general, que tampoco entiende lo que lee, ¿no? Porque nunca a través de su vida, nunca mientras fueron estudiantes, no tuvieron la formación necesaria que comprendieran la importancia que tiene el saber leer, el saber escribir, para lograr una comunicación más eficiente, porque de eso se trata, porque el ser humano se comunica a través del lenguaje, básicamente, ¿no? El 70%, yo noté aquí, de los niños de quinto básico no entiende lo que lee. Aquí estoy hablando de Chile. El 70%, ¿ya? Y me gustaría mucho también decirles a ustedes que eh, doña Carol Neumann es una autora de cuentos infantiles. Dice que nunca es muy temprano para fomentar la lectura. Por eso es que recién mencionaba yo la importancia que tiene que la gente de los pequeñitos en kinder, en educación parvularia, en la última etapa ya comenzaran
con el objetivo de meterlos en la lectura y en la escritura. Y después eso también continúa en el hogar, ¿no? Hay muchas estrategias para ayudarle al pequeñito y a la pequeñita a que comience a conocer el mundo, a visualizar el mundo a través de la lectura y la escritura. Este, las personas, sin embargo, voy a decir algo irónico aquí, ¿eh? Que también lo tengo anotado porque me gustó, lo leí alguna vez hace mucho tiempo, no sé dónde, pero yo estaba en Chile ya. Las personas que leen viven menos, pero viven menos engañadas, menos explotadas, menos conformes, menos manipuladas, menos idiotizadas, menos ignorantes. Acérquese a un libro, ábralo, huélalo, mastique todo lo que hay adentro del libro. Va a comprender que se le ensancha el mundo de tal manera una, que una persona que lee un libro nunca es la misma persona que empezó a leer ese libro. Podrá discrepar de muchas. Por último, si discrepa de lo que el libro dice, ya se transformó, es otra persona que tiene un nuevo argumento para vivir. Si el libro le encantó y lo convenció, con mayor razón. De manera que sea amigo del libro. Y esto, una vez, mis queridos panelistas, también tocaron este importantísimo tema justamente de la trascendencia de la tecnología, de lo científico, tecnológico, la importancia que tiene, lo positivo que significa para la vida del ser humano, condiciones de vida que se mejoran enormemente. Sin embargo, también tienen un aspecto que no favorece a la lectura. Y eso lo vamos a conversar en un próximo programa porque también me atinge directamente, ¿no? La comunicación es lo básico. Subas al metro, súbase a una micro, vaya ya a cualquier oficina pública, mientras espera el dentista, mientras espera al médico, mientras espera cualquier cosa, hasta el bus en el paradero. Y ahí está la gente metida en su celular, perjudicando la comunicación espontánea. De todas maneras, yo guardo la esperanza de que en un momento dado, este ser humano que ya nos hemos preguntado aquí, ¿qué pasa con él? De una mirada hacia adentro, pero para no quedarse con la mirada hacia adentro, sino que para que esa mirada le lleve a mirar hacia afuera con una óptica diferente. Compañeros, con respecto a la importancia de la lectura, yo les regalaría un minuto a cada uno si pudieran decir algo. Un minuto. Qué poco generoso. Poco Sí, generoso. estaba pensando. Sí, porque no alcanzamos a decir nada en un minuto. Bueno, eh, hay que pensarlo bien para aprovechar ese minuto. Ya van 35 segundos. Claro. Bueno, ahí está la injusticia. Tic-tac, Claro. tic-tac, tic-tac, tic-tac. La presión para que digas algo inteligente en un minuto. Claro. El Básicamente chantaje. yo voy a ir de manera orgánica, no voy a reflexionar mucho a nivel tan intelectual. Pienso que el libro es un viaje, es un viaje en un universo paralelo. Me permite evadirme, aprender, relajarme o no, todo dependiendo del tema que uno lea, Claro. pero ya es una cuestión de gustos. Pero en cualquier caso es una puerta abierta a una dimensión distinta, que es muy distinta de lo que nos rodea a nivel tangible físico, pero que te permite la mente proyectarse. Eso sería. Perfecto. Muchas gracias, Nilsson. Isaac.
Eh, Como todos los bienes escasos, leer un libro es un placer. Eso es lo que voy a decir. Aprovechen, aprovechen aquello que les llama la atención de leer. Lean, como dije la otra vez, lean lo que quieran leer, lean por placer, tómense el tiempo para leer, lean lento, lean con gusto, compartan lo que leen, porque es un bien escaso. No, cada vez es más difícil encontrar admiradores de los libros y en general creo yo que eh, probablemente vamos a ir leyendo cada vez menos también incluso. Ya. Gracias, Así que Nicolás. gócenlo. Cuando Gócenlo lean, ahora. gócenlo. Ujú. Es ahora o no, no, es ahora y siempre, eso digo yo. Y claro, pues, esperamos que en esta tertulia de Alas de Libertad usted haya ampliado un poquito la mirada con respecto a todo lo que quise conversar. Eso esperamos. Y agradecemos enormemente a elcopepillano.cl por la oportunidad una vez más de tenernos en esta ventana y aprovechamos, por supuesto, de agradecer a quienes nos siguen en directo, decimos, o diferido, en estas tertulias que a nosotros ya nos tienen acostumbrados, estamos acostumbrados a estar aquí 2 martes al mes. Somos como una familia. Es algo muy lindo que sabemos que si una cosita queda en la mentalidad o en el espíritu de quienes nos siguen, nos sentimos satisfechos y contentos. Proclamamos la paz, el amor, la cultura. Proclamamos un espíritu abierto con la esperanza de que usted, de aquí a 2 martes más, esté favoreciéndonos una vez más con su sintonía. Les abrazamos. Muchas gracias y hasta entonces. Un abrazo tremendo para todos. Buenas noches. Chao, chao.